comenzar esta tertulia de lunes 18 de diciembre de 2023. Voy con los saludos. Miguel Brechner, ¿cómo andas, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Martín, Martín, ¿todo bien? Buen día, Romina, todo bien. Diego Irazábal, ahí a la distancia, que ya lo saludábamos. ¿Cómo andás, Diego? Buen día, encantado de estar de vuelta con ustedes por acá. Y Daoís Uriarte, ¿cómo andás, Daoís? Todo bien, después de la lluvia. Vamos con el primer tema que tenemos para debatir hoy. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, recibió críticas del oficialismo y también de dirigentes del Frente Amplio luego de anunciar que firmará a favor del plebiscito de reforma constitucional que promueve el PIT-CNT para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones vigente. En un comunicado que publicó el viernes en sus redes sociales, Cose, que es uno de los 4 nombres que compite por la candidatura del Frente Amplio a la presidencia de la República, informó que va a firmar la papeleta, pero no se pronunció sobre el contenido de la enmienda constitucional que impulsan los sindicatos. La intendenta señaló que cuando una iniciativa de esta magnitud es postulada por una entidad tan representativa en la historia de Uruguay democrático como el PIT-CNT, debe analizarse con atención y cuidado en todas sus aristas. Según Cose, si la consulta popular se confirmara, esto permitiría que durante la campaña electoral se discutiera la ley de reforma del sistema previsional que la coalición de gobierno sancionó a mediados del año, a la que calificó como una mala ley. En su texto, de 2 páginas, la intendenta argumentó que si se alcanzan las firmas requeridas, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y, en particular, a la Asamblea General, lo que abre la oportunidad de que el tema sea nuevamente debatido e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población, dijo. Este planteo de Cose sorprendió a políticos y analistas. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, esa posibilidad existe. El artículo 331, mencionado por la jefa comunal, señala en su literal A que uno de los mecanismos de reforma de la Carta Magna es por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata. Y en el inciso segundo se añade: la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria juntamente con la iniciativa popular. Según Cose, la ley, impulsada y aprobada por el gobierno, es una mala ley que ya afecta a cientos de miles de personas que hoy están trabajando y que a través de muchos años de aportes confiaron en determinadas reglas y derechos que ahora desaparecen. Por eso, apuntó, creo que nos debemos una reflexión ciudadana en profundidad sobre el tema. Luego, hablando en una rueda de prensa, Cose insistió en que firmar para que haya plebiscito no significa estar de acuerdo con la propuesta del PIT-CNT. Firmar es un tema. Después es el tema de la discusión de lo que se postula, que también digo en el documento que si se consiguen las firmas, esto vuelve al Parlamento por el artículo 331 de la Constitución. Y en el propio artículo 331 de la Constitución, cuya lectura recomiendo, se establece que incluso puede haber en la Asamblea General otra propuesta. Es que creo que es muy apresurado tomar posición con respecto, porque creo que el tema de la recolección de firmas habilita una discusión que la sociedad necesita. Al ser consultada por la prensa, Cose dijo que no hará campaña por el plebiscito, sino que se va a dedicar a que el Frente Amplio crezca. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad que surgió ahí el viernes sobre la tardecita noche y que sin duda tuvo muchas repercusiones en el fin de semana, con distintos comentarios, con primeras posiciones al respecto? ¿Quién quiere arrancar? El abogado. El abogado. Ah, te mandaron, Martín. Bueno, el abogado. Uno. Hizo el abogado, dijo Miguel para enfrente, pero Perdón, Daoís también. Acá tenemos 2 abogados. Hablarán primero los abogados entonces. El más joven. El más joven. Daoís es mucho mejor abogado que yo, además, así que... Bueno, a ver. Yo me voy a divertir un poco con esto. Sobre todo cuando vi el texto extenso que escribió, ese texto tan... no fue una declaración de prensa, no fue que salió, sino se tomaron el trabajo de escribir, o sea, se sentó una mesa chica, armaron un texto, lo corrigió otra persona y largaron el texto. Entonces, Carolina pone 4 puntos de por qué va a firmar.
¿no? 4 puntos con títulos en negrita. 1, título en negrita y argumenta. Punto 1, desde el punto de vista republicano. Y ahí nos plantea una piscina olímpica de lugares comunes, donde básicamente, como el plebiscito es una herramienta democrática, tipo, está bien, no dice nada. El punto 2, en el punto 1 incluso se la llevó pobre Domingo Arena, quedó en el medio, es toda una cosa bastante divertida. Después el punto 2 dice, ¿quién presenta la iniciativa? ¿Cuál ha sido su rol? Otra piscina olímpica de lugares comunes. Que el PIT-CNT es importante, entonces hay que respetarlo, y si lo propone el PIT-CNT hay que atenderlo. No es que hay que estar de acuerdo, pero hay que atender lo que dice, cosa que creo que estamos todos de acuerdo. Creo que no hay nadie en todo el sistema político, desde la izquierda a la derecha, que no esté de acuerdo que si el PIT-CNT plantea algo hay que atenderlo, hay que ver lo que dice y podremos estar de acuerdo o no. No dice nada. Lo tercero es lo que sabemos que es el planteo del Frente Amplio, que está en contra de la ley, que es una mala ley. O sea, tampoco va al objeto del tema. O sea, todos sabemos que el Frente Amplio está en contra de esta ley, que votó en contra de la ley. Incluso hay un problema ahí en este texto que es raro, que dice, lo voy a leer: creo que firmar de alguna manera plebiscita nuestra desaprobación a la reforma actual. O sea, firmar plebiscita la desaprobación. Es como que van a plebiscitar si están en desacuerdo o no con la ley. No sé, me parece que quisieron decir que creo que firmar de alguna manera manifiesta nuestra desaprobación. No la plebiscita la desaprobación. Creo que la desaprobación del Frente es expresa y constante. O sea, es un dato de la realidad. No van a plebiscitar la desaprobación, ya la desaprueban. Y después el punto 4 es directamente, yo diría, la mentira. La mentira. Porque en el punto 4 lo que hace es decir que como firma esto va a ir al Parlamento y en el Parlamento se va a poner a discutir y va a haber otras maneras de que... Toda una cosa que sabemos que eso no es real. O sea, va a ir al Parlamento, el Parlamento no va a pasar nada y no hay manera menos posible de discutir un tema que con un plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito hay una papeleta que está el texto y ese texto no se puede cambiar. Por lo cual... el punto 4 no tiene ningún sentido porque sabemos que no va a suceder. Pero este segundo punto vos decís, eso es lo que decís, que no, por más que se establece en la Constitución la posibilidad de... ¿Pero qué va a hacer? ¿El Partido Colorado, el Partido Nacional va a cambiar de posición? Es con la conformación actual de la Asamblea General, claro, y por lo tanto con las mayorías de la actual coalición de gobierno. Absolutamente, pero incluso dentro del Frente Amplio, ¿ustedes creen que habría en una Asamblea General una posición del Frente Amplio de un proyecto alternativo cuando tenés un plebiscito en marcha con un texto? O sea, hay un texto que está plebiscitándose, que consiguió las firmas. O sea, es políticamente imposible que suceda algo, porque de vuelta, cuando vas a un proceso de plebiscito, es la manera más rígida de hacerlo. No puede haber discusión posible, porque hay un texto es el texto que se incluye en la Constitución. ¿Bien? Por eso yo creo que el resto del Frente Amplio, o hay otra parte del Frente Amplio que dice, queremos discutir esto de vuelta de otra manera. Pero con un plebiscito arriba de la mesa, se elimina la capacidad de discutirlo. ¿Por qué? Porque está el texto que se incluye en la discusión, es blanco o negro. ¿Es ese texto sí o ese texto no? Y lo de la Asamblea General es alquimia, digo, es algo de que no es viable por ningún lado. Entonces, en definitiva, no fueron muchos minutos de televisión y de radio de Carolina con el tema pero no sé, parecería que está más o menos a favor del plebiscito. Es un poco la conclusión y lo argumenta de manera extraña porque seguramente haya en su interna algunos, 2 o 3 personas que dicen, che, Carolina, mirá que es un disparate lo que dice la papeleta. Entonces llegó a esto. ¿Cómo lo ven el resto? Bueno. No me quedé pensando en eso que decía Martín. Claro, los sectores que le apoyan a Coset están divididos, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Comunista están a favor del plebiscito, pero está el ala más socialdemócrata que se denomina, que por ejemplo, lo que es el nuevo espacio y esta nueva agrupación. El MPP, ¿no? Con... El MPP ha sido claro que está en contra del plebiscito. No, pero estoy diciendo dentro de los apoyos de la propia Carolina Cose, ¿no? El ala sereñista que apoya a Carolina Cose
como el Nuevo Espacio y agrupaciones que se han sumado, como la de Pablo Ferreri, bueno, han manifestado que no están a favor, ¿no?, de la propuesta de la central sindical, y por eso ella de alguna forma tiene que contemplar todo ese abanico de opciones, ¿no? Que está... Sí, en realidad, por lo menos yo lo que espero de los candidatos y de los líderes es que no contemplen los abanicos de opciones porque se terminan en la nada, ¿no? Digo, la idea es que digan para dónde van, pero bueno. Bueno, a ver, jurídicamente coincido con lo que estaba planteando. Martín, yo realmente es cierto que en la Constitución está establecido, pero a ver, dice que se presenta ante la Asamblea General, ante el presidente de la Asamblea General. Y la Asamblea General podrá, pero es un podrá, puede hacerlo, no tiene ni siquiera la obligación de discutir el tema. Yo creo que lo que hizo Carolina fue un planteo político, ¿no? Decir, bueno, nunca se ha utilizado esta alternativa, ¿no? No sé, por allá por el año 66 yo no ¿Sí? sé si no se utilizó. Bueno, puede haber cuando hubieron las 4 reformas aquellas, yo creo que se utilizó ahí. Hubo una propuesta que salió de la Asamblea General. Pero, a ver, si hubiera las mayorías, no sería necesario ni que la Asamblea se planteara una reforma constitucional, podría votar la derogación de la ley, o cambiar la ley, sería mucho más fácil que someter esto a un plebiscito. Yo creo que lo que hace Carolina es un planteo político que para mí en el fondo implica que ella no está de acuerdo con el tenor, pero plantea que, bueno, que quiere la discusión, quiere que se abra la instancia del plebiscito. Y yo quiero recordar acá que Gandini dijo que él firmaba. Gandini dijo públicamente que él iba a firmar porque quería demostrar que la ley iba a quedar firme. Y esto no es la primera vez, hay varias personas de la oposición, creo que con la LUC también, varios dijeron, vamos a firmar también porque vamos a votar en contra. O sea que la posición de decir... Sí, porque ahí lo que también señalan es que si efectivamente se llega a esa consulta popular, ahí el presidente Luis Lacalle Pou puede intervenir incluso en esa campaña, claro. ¿no? Entonces por ahí es que le veían o sea, la ventaja, yo creo que dicen. lo que ella es un planteo político que tiene cierta picardía, digamos, por decirlo así, porque de alguna forma le permite a ella no expedirse sobre el fondo de la cuestión, aunque da la impresión de que si realmente quisiera expedirse sobre el fondo lo hace, punto. Pero yo creo que bueno, largó esa interpretación, tiene derecho a hacerla. Lo que es claro es que digamos, si uno se guía por los apoyos políticos, no existen los apoyos políticos para que ese plebiscito salga. Es decir, porque de hecho en el programa del Frente no quedó eso, sino quedó otra cosa. El Frente, el conjunto del Frente votó por otra solución. Entonces, yo creo que, bueno, simplemente hay sí sectores que apoyan a Carolina, y bueno, Carolina optó por una especie de salida intermedia. Obviamente en algún momento tampoco tiene la obligación de definirse. No, y ella aclaró que no va a hacer campaña, ¿no? No va a hacer campaña. Por Bueno, en principio ninguno de los candidatos iba a hacer campaña sobre el tema, ni a favor ni en contra de los candidatos del Frente. Así que yo creo que la posición, es decir, todo el mundo tiene derecho a tener una posición política, es su posición política decir, bueno, a ver, esto es como una manifestación de que debe rediscutirse la situación, pero en el fondo creo que no tiene ninguna trascendencia. Es más, creo que se le dio demasiada trascendencia, porque entiendo que estamos en campaña política, pero el discurso de Delgado que Carolina puso en juego la estabilidad del sistema de seguridad social, no puso nada en juego, primero porque solo no opinó sobre el fondo, pero además es claro que con los apoyos políticos que existen, ese plebiscito no tiene la posibilidad de realmente triunfar, salvo que pasara algo increíble, ¿no? Es decir, pero en realidad ni siquiera el Frente como tal ha resuelto apoyarlo. Entonces, yo creo que no fue más una posición política totalmente válida, pero que bueno, no es una solución que ella da para mantener, digamos, la discusión política sobre la seguridad social. ¿Miguel o Diego? ¿Qué? A ver, Dale, Miguel. Para mí, dentro de mi pragmatismo, lo que Carolina hizo es lo que podía hacer. O sea, Carolina en estas circunstancias tenía que manifestarse, tiene apoyos muy fuertes en sectores que están a favor del plebiscito, que
y tiene algún sector que está en contra, y dijo esto, que en el fondo, o sea, uno puede estar de acuerdo o no, yo creo que en algunas circunstancias sí hay que firmar para que el pueblo decida, y en otras hay que dar la posición de cada uno, digamos, o sea, pero en este caso en particular, yo digamos, creo que la sacó razonablemente bien en cómo lo definió. Los periodistas de acá hasta junio le van a vivir preguntando, y si usted es candidata, ¿qué va a decir de esto? Porque al fin y al cabo, si no es candidato, lo va a decir que sea candidato, pero o sea, la van a apretar con las preguntas. Creo que ella había dicho que iba a manifestarse, a mí no me sorprendió nada, supuse que iba a hacer esto, y creo que el Frente resolvió muy bien en el Congreso el tema, porque había una movida muy importante para tratar de cambiar, y finalmente nada cambió, y fue la postura del diálogo social fue unánime o casi unánime. Entonces la realidad es esa, al Frente tiene una postura donde hay sectores que por diversas razones se sumaron a esto, y Carolina de acá al 30 de junio va a tener que surfear respondiendo. No me parece mal la respuesta que dio. Yo creo que obviamente cada vez que hay un plebiscito o una reforma constitucional está la postura de cada uno de nosotros de decir, bueno, está bien que esto se plebiscite o no. O sea, yo siempre dije que lo que no está en el programa de los partidos, si se va a votar, debería plebiscitarse, porque nadie dijo en su campaña electoral yo voy a hacer esto o lo otro. En este caso es un plebiscito rarísimo, yo estoy en contra del plebiscito, pero entiendo de que de acá a la definición de quién será el candidato va todo el mundo a surfear, y para el Frente la unidad es muy importante, y yo creo que las reacciones internas del Frente fueron todas bastante calmas. No hubo ni estridencia de cómo dijo esto, ni hubo estridencia y dice qué bárbaro. Y la dificultad de llegar a las firmas, yo creo que van a llegar a las firmas, pero también ahí con respecto a lo que decís, Miguel, capaz que vos decías, no llamó la atención, no porque es un argumento clásico el de, bueno, que firmar, pero para que el pueblo decida, ¿no? Sí. Ese argumento sí, capaz que lo que llamó más la atención es la otra parte, el hecho de que ella no se haya expresado a fondo sobre lo que opina con el planteo del PIT-CNT y haya planteado este otro camino porque posible, políticamente ella no gana nada hoy manifestando. O sea, ella no gana nada diciendo hoy estoy en contra de que esté la papeleta o estoy a favor. No gana nada porque tiene un brete entre que sectores que la apoyan de un lado y del otro. En el caso de los otros dos candidatos que claramente dicen que están en contra del plebiscito, todos sus sectores en forma sólida apoyan esa postura, pero hay que entender la política, digamos. Diego, ¿cómo viste vos el tema? Bueno, la verdad que tenía la sensación de que si algo faltaba para confirmar que Carolina Cose no tiene el liderazgo y la estatura política para dirigir el país es esto, ¿no? Digo, se nota a la legua primero que todo esto está guionado, es parte de un guión, ¿no? El momento en el que lo hizo, la manera en que lo hizo, publicando un tuit, mucho tiempo después de que este tema haya surgido, era primero, todo estuvo precedido por un silencio enorme frente a este tema que es un temón del Uruguay, hubo silencio, uno no sabía si era especulación o qué. Por ahí Miguel comentó, no sé si se refería al congreso que tuvieron, que yo valoro esas cosas que tuvo el Frente Amplio hace un par de días, ¿no? El congreso ese de 3 días que estuvieron en el Palacio Peñarol discutiendo cuestiones programáticas. Vos decís, Carolina no fue ahí a plantear su postura, no fue ahí en ese ámbito a decir, che, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social? Che, ¿qué vamos a hacer con el plebiscito? No lo hace ahí y lo hace después por un tuit, después que el tema estuvo planteado, además con mucha inconsistencia, como decía Martín al principio, realmente hay una inconsistencia en este tema, mucha vaguedad, muchos lugares comunes, ni Vergara entiende lo que va a hacer Carolina Cose, la verdad. Y después vos te pones a pensar y vos decís, en realidad los líderes, los estadistas, los líderes, como se dice, son los que ven más allá de la curva, son los que ven más allá que sus seguidores. Por algo son los que dirigen, por algo son los que lideran. Y acá la verdad que Carolina ha demostrado que ella no tenía mirada larga en este tema y estaba viendo, y como dice Miguel recién, embretada por los sectores que lo apoyan, termina tomando una posición
porque tiene que congraciarse con los sectores políticos que le apoyan y con el PIT-CNT, que es nada menos que un brazo político, sindical, de movilización enorme que va a palanquea a cualquier candidatura. Entonces Carolina Cose es la persona que tiene la posibilidad de tener nada menos que el PIT-CNT como un aparato, como un motor de su campaña. Eso es fantástico para cualquiera que quiera juntar votos. Entonces, pero uno mira todas esas cosas y en resumen dice, bueno, pero no es el liderazgo, ¿no? Acá lo que primó es el cálculo político electoral. Acá no es ni ética de la responsabilidad ni ética de la convicción, es la ética del cálculo electoral, ¿no? Esa es la sensación. Entonces pasás raya y vos decís, esto demuestra que no tiene la estatura política de un liderazgo transformador, que va para adelante, que conduce, que echa luz, que crea caminos nuevos. No lo tiene. Y en un tema en el que el Uruguay le va la vida, digo, por algo Mujica lo decía, Tabaré lo decía, Astori lo decían, todos hablaban de que realmente era impostergable una reforma de la seguridad social, que había que encarar el tema, es uno de los grandes temas de Uruguay. Se está hablando nada menos que el sistema de la SAFAP va a desaparecer, donde están los ahorros de los uruguayos, lo quieren meter en la Constitución de la República. Entonces, frente a todos esos temas, responder tanto tiempo después, con vaguedad, sin pronunciarse en el tema de fondo, y sin... Por eso digo, yo entiendo que el presidente hace bien, como presidente de la República, en decir, bueno, pero yo quiero saber los líderes de la oposición qué van a hacer, qué piensan sobre esta reforma, porque es una reforma que el gobierno se la jugó en esto, ¿no? Ahí veamos también, por contraste, la actitud del presidente, ¿no? Cómo se la jugó en un tema que sabía que capaz que electoralmente le pegaba mal al gobierno, pero no importaba, ¿no? Es la ética de la responsabilidad. A ver, yo creo que hay como una parte que, a ver, firmar para que el pueblo decida es un argumento sólido, clásico, habitual. Uh-huh. Y creo que es un argumento que es correcto, digo, no, es un buen planteo. Acá yo lo que veo que Carolina hace una de más, cuando intenta, entre comillas, engañarnos, al decir que en realidad hay que firmar para que haya propuestas alternativas. ¿Ah? Eso no es así, no funciona así, y creo que es la que hace de más. ¿Ah? Seguramente en esa búsqueda de argumentación se encontraron con la Constitución, alguien leyó algo y le pareció que era un gran hallazgo, y creo que es una de más. ¿Ah? Porque el otro es un argumento correcto, ¿ah? Y lo otro en realidad es intentar engañarnos. No va a haber nuevas, o sea, nadie va a firmar para que haya diferentes alternativas al plebiscito. Y después, Miguel decía algo que me parece que es interesante. Tú decías, Miguel, ella no gana nada con esto y hay que entender la política. ¿Ya? Es cierto lo que decís en cierta medida, pero ella no gana nada con esto porque no cuestionamos la política. ¿Ya? Porque tenemos que cuestionar cómo funciona la política y ciertas cosas. Que alguien que quiera ser candidato a presidente de la República no se expida sobre un tema como este, alguien que está corriendo la carrera para ser presidente y tiene chance de ser presidente, no se expida, no le cuente a la ciudadanía que va a votar qué opina sobre este tema, es muy grave. Entonces yo creo que a ella esto no gana nada diciéndolo, porque la sociedad no está lo suficientemente madura para afectarle su prestigio por no decirlo. Claro, pero déjame interrumpirte un minutito. Dale. Yo entiendo lo que vos decís. Ahora, yo estoy mirando el mundo que vivimos. Acá Diego habla de liderazgo, de esto y lo otro, y la respuesta del candidato del Partido Nacional no tiene nada que ver con liderazgo. Otra vez le pega por pegar. O sea, entonces yo, en esta coctelera que nosotros tenemos hoy candidatos y no líderes, sí, todos son candidatos, pero no hay ni un líder de los que están hoy jugando. Es un grave problema hasta que se transformen en líderes. Hoy quedan muy pocos líderes. Hoy tenemos solo candidatos. Entonces yo no estoy defendiendo la política como estoy diciendo, simplemente es una fotografía. La política es esto. O sea, si yo me tengo que ponerme a pensar en la épica del liderazgo que dijo Diego, y digo, ¿quién entra acá? Seguro que no entra ni Delgado, seguro que no entra Raffo, seguro que no entra Robert Silva, y te puedo seguir la lista de los de mi partido, si querés, ¿ok? Entonces, claro que ahora está en cómo el periodismo y el sistema político la va a presionar a que se manifieste, y ahí va a tener que resolverlo. En este momento es la solución,
que hizo. No, yo no creo que pueda estar hasta el 30 de junio sin decir si está a favor o en contra. A ver, me parece, esta discusión me parece que es importantísima, es medular. Y sobre todo, y esto con todo el respeto, pasa mucho en el periodismo. Que dicen, bueno, yo te cuento la foto. Y la foto es que ella no gana nada con esto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la política funciona así en este momento. Está bien, pero alguien tiene que cuestionar que eso no está bien. Y no es que no está bien. Pero las preguntas en las conferencias de prensa eran todas para centros a la olla. Estoy de acuerdo. Y desde la oposición incluso, o sea, mejor dicho, desde el gobierno, los cuestionamientos no vienen por este lado, por la calidad de política y de candidatos que tenemos. Vienen por lados muy rastreros, que son cosas increíbles. ¿Ah? O sea, es cómo podemos tener un candidato a presidente que no se expida sobre un tema central del Uruguay de los próximos 50 años. No es admisible desde la ética, pero desde la ética, y eso es lo que hay que poner arriba de la mesa. Y vos decís, entonces, está bien la foto, es la que tú decís, pero por lo menos yo, hasta donde puedo, y con mi grado de acción que es inexistente, digo lo otro también. Me gustaría que más gente se exprese sobre, che, esto no está bien, porque no lo quiero ni en Carolina, ni en Orsi, ni al lado Delgado, ni en ninguno. Bueno, a ver cómo viene ese punto que menciona Martín de que no se exprese, un candidato a la presidencia no se exprese sobre un tema así. En realidad no se expresan o hacen lo posible por no expresarse, porque este es un plebiscito de reforma constitucional, pero hay otro plebiscito donde yo escucho que Cabildo dice llegamos a 100.000 firmas, y no veo que se interrogue a los demás sobre qué opinan sobre ese plebiscito. ¿No? Y a los demás candidatos, hay 6 candidatos del Partido Colorado, hay 3 candidatos del Partido Nacional, hay un candidato y no están permanentemente preguntándole, ¿y qué va a hacer usted? ¿Firma, no firma? ¿Está en contra? ¿Está a favor? ¿Qué va a hacer en el caso de llegar al gobierno con esta propuesta de Cabildo o la va a dejar de lado? Y es lógico, porque también, y yo esto es algo que tengo que reconocer, no pensé que la coalición llegara hasta donde llegó ahora, eso será el tema de la próxima, pero a ver, el gobierno, el presidente de la República y los demás partidos que integran han hecho cantidad de juegos elusivos para evitar las confrontaciones con Cabildo que podían terminar, y así todo le fue muy difícil, porque Cabildo se encargó de cuestionar permanentemente y de poner en tensión a la coalición. Y hoy estos son parte de los juegos. Entonces, en realidad, esto pasa en política, un poco lo que decía Miguel, o sea, en ese juego político, bueno, tienen que buscar equilibrar esas tensiones. Y eso es ético, como dice Martín, bueno, es parte del juego político. Ahora, eso después es la ciudadanía la que lo resuelve, ¿no? Si diste una respuesta a esto o si no diste la respuesta a esto, si sabes lo que vas a hacer o no sabes lo que vas a hacer, ¿no? Es decir, me pone en la Argentina y decir, bueno, en realidad Milei dijo esto, ¿no? Y bueno, la ciudadanía lo terminó votando, aunque en realidad todo, yo diría, la mayor parte del sistema político decía que disparate, sin embargo, lo terminó votando. Ahora, algunas de las cosas, no todo, pero algunas de las cosas que está aplicando, y bueno, no, se estarán agarrando a la cabeza muchos de los que lo votaron, pero entonces, en realidad, sí hay un juego en ese sentido, pero yo creo que es parte del sistema político, no es nada extraño, y que por supuesto cada uno lo ve, yo digo, bueno, acá hay otro plebiscito en marcha y nadie le pregunta. Cuestionan a Manini, ¿por qué no cuestionan a Cabildo por haber largado ese pueblo? Juan, por ejemplo, dice, ¿cómo hablar de engaño y liderazgo? Cuando de entrada el propio presidente dijo que no iba a tocar la edad de retiro y fue lo primero que cambió, que por aquellas declaraciones ambiguas de... no ambiguas, sí. Perdóname, no fueron ambiguas, bueno, no fueron claras. Ambiguas, fueron claras no, y después, disculpen que... después dijo, bueno, en el actual contexto, ¿no? Fue una cosa así el argumento, ¿no? Bueno, el mismo Saldain dijo que su proyecto original había sido transformado, no era lo que él quería, ¿no? Y tuvo que bajar la mitad de las cosas porque no... Pero es que lo que pasa es la coalición, ¿no? Lo que pasa es que lo que dice Martín tiene razón. Hay un tema que hay que saber decir las cosas. ¿Tá? Pero yo te digo, todo el mundo terminó aceptando las exigencias de Cabildo y de otros para aprobar la ley.
y todo el mundo sabía que eso era violentar la propia ley. Y nadie habla porque era Y manifestar... corporativamente, además. Corporativamente. Acaba de votarse una ley de los deudores del Banco Hipotecario que cuesta, dicen, 500 millones de dólares, que es un año de déficit del BPS. Y no está sobre la mesa la discusión, porque fue votada por unanimidad y es disparatado. O sea, cuidamos los recursos públicos y hacemos la apología del recurso público. No, y hacemos la apología, no cuidamos nada. Tenés razón. Hacemos la apología. Entonces, digamos, entonces nos ponemos exquisitos con esto. Ese es mi único punto. Creo que en el fondo Martín tiene razón. No, mirá, no está solo Martín. Álvaro dice desde la audiencia: los votantes que no nos interesan las internas de los partidos, queremos ver lo que le conviene al país, no a los partidos, dice. Poniendo el foco ahí, ¿no? A ver, por eso, pero esos son los que terminan decidiendo. A mí lo que me parece es que los políticos son muy susceptibles a, diríamos, la zanahoria o el palo. Son muy susceptibles. Mientras el sistema no los empiece, diríamos, a castigar, entre comillas, por hacer cosas que no son buenas para el sistema democrático, institucional, transparente, todo sigue. Si todo esto es una foto... Y Carolina no pierde nada hasta que empieza a perder por no decirlo. ¿Ah? Y esto corre para todos, es parejo. Yo creo que pasa que lo de Cabildo es mucho menos importante, pero también hay que presionar por ahí, o sea, hay que saber lo que los candidatos piensan, digo. Diego. Perdón. Es importante saber lo que los candidatos piensan. Por eso yo hablaba, me parece que ese es el liderazgo que el Uruguay necesita. Porque está todo bien con ciertas cuestiones de que la gente decida, etcétera, pero voy a buscar acá en el archivo que nos mandaron ayer. Hay una frase de Carolina que dice, hace el paralelismo con la LUC, con la firma contra la LUC, y que pedían que nos dieran la firma para permitir la discusión abierta, franca, que hubiera una reflexión popular. Y vamos a decir la verdad, lo que menos hubo en el debate de la LUC fue una discusión abierta y franca. Estuvo plagada, sabemos bien, de mentiras, de cosas que no eran tan así. Nunca pasan estas cosas, lamentablemente. Me parece que ese uruguayo que mandó que dijo que no tiene partido, lo que está esperando es que los gobiernos y los partidos políticos se hagan cargo de los problemas que son tan complejos, que tienen una complejidad, que son multidimensionales, ¿tá? y que para eso son políticos pretendidamente gobernantes y hombres de Estado, hombres y mujeres de Estado, ¿no? Para que se hagan cargo de esos temas. Entonces, tirarlo a un plebiscito sin terminar de tomar posición sobre qué haría en ese plebiscito es muy vago. Y además creo que también con esto como que José me parece que complica, no sé qué dicen los compañeros de Aguijo, Miguel, pero me parece que la interna del Frente Amplio también la complica, porque en definitiva, como partido político, vos también tenés que dar cierta certidumbre de tu proyecto de gobierno, es decir, de tu proyecto propositivo, de tu contenido propositivo, en caso de ganar, para alcanzar los objetivos que tenés. Y hoy claramente, dentro del Frente Amplio, en este tema no hay y está bien, me podrán decir las distintas corrientes de pensamiento, todos somos líderes, está bien, todo bien, pero en ciertos temas los proyectos de gobierno de los partidos tienen que dar certeza a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que con esto Carolina termina de patear el tablero y la complica más. Es un secreto a voces a la interna del Frente, que esto al Frente Amplio como partido lo recontra complicó esta jugada del PIT-CNT, ¿no? Pero lo complicó no por no tener una postura muy clara. La postura del Frente es muy clara. Lo complica porque lo deja entrar al 2 de la muestra, que es el presidente, en la discusión. Esa es la complicación. Pero no aspiran a que no salga. Pero no complica, porque el Frente Amplio tiene una postura muy clara y se lo va a decir a la ciudadanía. O sea, lo que obviamente no le conviene al Frente es que el presidente sea parte de la discusión, pero eso es parte del precio que está pagando. Pero además el Frente cumplió con lo que dice la Constitución, es que los partidos tienen que dejar claros sus programas. El Frente tiene un programa muy claro, y en el programa muy claro que dijo el Frente, la decisión que tomó el Frente con respecto a la seguridad social es la que va a tener que instrumentar cualquiera de los candidatos. Carolina, en definitiva, no terminó diciendo voy a votar a favor de esta solución. En realidad, lo que hizo Vergara no se definió por decir firmo, pero no sobre igual.
entiendo lo que dice Martín, tendría que decir, bueno, es necesario que un candidato se defina. Bueno, ella se definirá o no se definirá y ese será el resultado que tendrá en los votos que recogerá. Pero que el Frente tiene una definición muy clara con respecto a la seguridad social, está en su programa, y cualquiera que gane es lo que va a tener que instrumentar en su programa. Ahora, claro, es decir, en realidad no vemos realmente posibilidades de que el plebiscito, aunque obtenga las firmas, triunfe, porque sabemos la cantidad de adhesiones que se necesitarían y en el espectro político no se van a conseguir. Ya venimos con otros temas, con otro tema político. Otros temas, ¿no? Ahora enseguida les contamos.